¿Cree usted que la sociedad influye en la toma de decisiones de un gobierno? Marginalmente. La república, sistema representativo, no favorece la participación de la población en el proceso de toma de decisión. Cuando el régimen es presidencial, además, podríamos hablar de un golpe de Estado permanente por parte de partidos políticos al aparato estatal. En Francia, en Estados Unidos, dos regímenes presidenciales por excelencia, vemos lo que pasó, ¿sí? Con el cuerpo reducido de grandes electores en Estados Unidos y el sistema de dos vueltas seguidas, como es el caso en Colombia, donde el presidente va a tener una mayoría casi que asegurada en el Parlamento, lo que finalmente deja en manos de una sola persona una capacidad de toma de decisión mucho más superior a lo que hubiéramos podido imaginar en los regímenes republicanos del principio del siglo XIX, donde las cámaras eran mucho más influyentes. Entonces aquí un problema entre el poder estatal y el pueblo, y más allá de esto, entre las cámaras de representantes y el mismo presidente. En fin, marginal. ¿Usted que entre más diferencias existan con otros estados, menos sentimientos positivos se van a desarrollar frente a este? Depende de la diferencia. Digamos que si hay estados desarrollados y en vía de desarrollo, no, digamos que los sentimientos no son tan preponderantes, digamos la diferencia de sentimientos. Mientras que sí siento que los estados que se proclaman democráticos frente a los estados que tienen otra forma de gobierno, como no sé, por ejemplo las dictaduras o los regímenes autoritarios, sí digamos que hay una diferencia, como que siento que el país democrático tiende a mirar como con mal ojo y como de reojo a los estados que tienen otras formas de gobierno. ¿Cuál es su posición respecto a la información que comparten los medios de comunicación frente a situaciones que pasan en otras partes del mundo? Situaciones de dependencia. Claro está que la revolución anunciada por las redes sociales, principio de los años 2000, estoy pensando Facebook, Twitter, cuando apareció 2006, 2007, en algún momento hubo como una esperanza de poder brindar una información más de primera mano, sin filtro, como sesgo ideológico, de poder tener acceso directamente a esta información. Después de 10 años de experiencia vemos que más bien las redes sociales son el espacio de difusión de una información no confirmada, no cruzada, donde la opinión o el sentimiento llevan la delantera al hecho, ¿sí? Entonces, pues, la dependencia, diría yo, es de pronto mayor aún ahora que lo era a finales de los 90, porque en los 90 el debate se daba básicamente entre fuentes confiables. Básicamente necesitamos más que nunca de la libertad de prensa, porque aquí sería el único contrapoder a lo que explicaba anteriormente en un régimen presidencial donde una persona dirige, orienta, organiza y decide. Libertad de prensa, acceso a la información y verificación de la información son como los tres temas más relevantes de todos. ¿Cree usted que si una nación se muestra violenta, esto hará plausible que el público y la sociedad aprueben el uso de la fuerza hacia otra nación? En Estados Unidos, que tienen unas leyes en cuanto a porte de armas mucho más, laxas que en otros países por la segunda enmienda de las 10 enmiendas posteriores, creo que ellos tienen una visión de lo que es el monopolio de las armas y de lo que es el uso de la fuerza muchísimo más amplio. Siento que son, pues no quiero decir que sean violentos per se, pero siento que su manera de ver como el uso de las armas es distinto, y por eso creo que cuando pasan situaciones como por ejemplo lo que pasó en Irak y en Irán, los ciudadanos estadounidenses tienden más a proteger y a promocionar, por decirlo de alguna manera, ese tipo de conductas estatales. Entonces creen que la única manera de entrar a otro país es de uno haciendo guerra. Entonces sí creo que
las personas como que, no sé, como que irradian ese tipo de violencia en la política estatal. En la actualidad y teniendo en cuenta el contexto belicoso en algunas zonas del Medio Oriente, ¿cree usted que se ha llegado a estereotipar o a asociar las características relacionadas con la cultura islámica o árabe como peligrosas o posibles amenazas? Hace mucho tiempo atrás, ¿qué pasa? El orientalismo, que es un proceso que vamos a llamar natural, normal de romanticizar el otro, el desconocido, el extraño, el extranjero. Eso es, vamos a decir, un proceso psicológico normal en el ser humano, pero con consecuencias obviamente que pueden ser políticas, económicas y de largo aliento. Entonces, orientalismo, claro está. De pronto, profundización más aún en este momento de difusión violenta de la democracia, donde se hace un retrato del otro que finalmente es una caricatura. La pregunta es, ¿se puede superar? Hay una tendencia que llamaría anglosajona a hablar siempre de bloques culturales, de las identidades esenciales de la gente, que tendría tendencia más bien en este momento, acoplado al proceso de nacionalismo o demagogía actual, a reforzar estos estereotipos y a volver la resolución de conflicto más complicada. ¿Cree usted que actualmente Estados Unidos es el modelo democrático a seguir? Es el modelo democrático que se quiere proponer, con variaciones y con una voluntad de adaptarse a los contextos locales. La dificultad es esta: cómo hacer del aparato democrático un aparato al servicio de la población, siguiendo la lógica de la responsabilidad de proteger aceptada en las Naciones Unidas. Si el Estado es responsable de su pueblo, entonces tiene que escuchar a su pueblo más. Y la pregunta es, ¿cuáles son los instrumentos de la arquitectónica jurídica institucional que permita hacer eso? Claro está que el modelo estadounidense no lo permite. Teniendo en cuenta lo difícil que es catalogar a una nación como efectivamente democrática, ¿cree usted que el fenómeno de la paz democrática se tiene en cuenta a la hora de recurrir al uso de la fuerza? Sí, creo que las democracias o los países que se creen o que consideran que son democráticos tienden a, digamos que, a ser renuentes a entrar en conflicto armado entre ellos, pero digamos que no veo que tengan esa misma restricción respecto de otros países con otras formas de gobierno, como lo es el caso de Estados Unidos con Irak e Irán. Como que es como, yo tengo que salvarlos de su dictador y por eso me meto y armo una guerra. Digamos que puede que hayan otros intereses detrás, pero realmente digamos que esa fue una de las posturas que tomó Estados Unidos. Entonces creo que el tema del fenómeno de la paz democrática influye mucho, como que entre estados democráticos nos tratamos bien y a los demás hay que como adoctrinarlos.